de atención especializada entre los cuales podemos destacar Laboratorio de Fisiología. Un equipo de terapeutas con entrenamiento avanzado en fisiología respiratoria realizan las pruebas de función pulmonar, colaborando con el médico para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con enfermedades respiratorias o laborales y evaluaciones preoperatorias. La Clínica del Sueño y CEPAP, dedicada al diagnóstico y tratamiento de pacientes con apnea del sueño, dirigida por especialistas en el seguimiento clínico con un monitoreo continuo del tratamiento de presión positiva. De igual manera, impulsamos la ciencia médica a través de nuestro centro de investigación, participando en protocolos de estudios científicos nacionales e internacionales y colaborando con la formación académica de médicos y terapeutas respiratorios por medio de la realización de actividades de educación médica continua como simposios, clases de pregrado y rotaciones clínicas. Somos Grupo Cediter, calidad de atención y profesionalismo al servicio de nuestros pacientes. De esta enfermedad. Tenemos datos latinoamericanos basados en el estudio Platino. El estudio Platino es un estudio que se realizó para evaluar la epidemiología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cediter. Embargo, somos un centro médico orientado al cuidado de los trastornos respiratorios e infecciosos en niños y adultos, con el prestigio y la experiencia médica como base de nuestra institución a través de procedimientos estandarizados que garantizan la calidad de atención, con cobertura de terapia respiratoria ambulatoria y hospitalaria en el cuarto de urgencias, salas de hospitalización y unidades de cuidados intensivos. Nuestros especialistas médicos y de terapia respiratoria trabajan en colaboración para proporcionar tratamientos actualizados y pruebas diagnósticas en patologías pulmonares y del sueño, desarrollando programas de atención especializada entre los cuales podemos destacar Laboratorio de Fisiología. Un equipo de terapeutas con entrenamiento avanzado en fisiología respiratoria realizan las pruebas de función pulmonar, colaborando con el médico para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con enfermedades respiratorias o laborales y evaluaciones preoperatorias. La Clínica del Sueño y CEPAP, dedicada al diagnóstico y tratamiento de pacientes con apnea del sueño, dirigida por especialistas en el seguimiento clínico con un monitoreo continuo del tratamiento de presión positiva. De igual manera, impulsamos la ciencia médica a través de nuestro centro de investigación, participando en protocolos de estudios científicos nacionales e internacionales y colaborando con la formación académica de médicos y terapeutas. Cráneos más grandes, ojos más grandes, es la evolución del ser humano porque utilizamos más nuestro cerebro, ya no somos tan carnívoros como en épocas antiguas. Sin embargo, yo creo que Wall-E nos dijo realmente para dónde va la evolución de la humanidad. Desafortunadamente, la obesidad es una pandemia y esto impacta claramente en la epidemiología de la enfermedad, en la prevalencia de la apnea de la prevalencia de la apnea del sueño. Es muy interesante el estudio, además el modelo epidemiológico es interesante porque ellos toman la epidemiología que está descrita en diferentes estudios en el mundo entero y toman las regiones alrededor de donde se ha hecho ese estudio epidemiológico y hacen como un cálculo basado en el censo de la población, en la prevalencia de la obesidad y nos dicen país por país cuál es la prevalencia estimada de la enfermedad. Entonces les cuento que ustedes tienen una población de 30 a 69 años de 1.600.000 habitantes y las personas que tienen IAH mayor de 15 están alrededor de un 23.5%, es decir, aproximadamente casi 400.000 personas en el país tendrán apnea del sueño. Y las están buscando, las están atendiendo. Eso es lo que uno se pregunta cuando ve estos estimativos, el impacto tan importante que esa enfermedad puede tener. Este impacto es tan importante que está incluido incluso en el reporte el impacto global de las enfermedades respiratorias que se hace pues, de las sociedades a nivel mundial y han tomado en esta oportunidad un segmento especial para hablar de apnea del sueño. Nos hablan precisamente basados en este artículo del estimado global de que existen más de 1.000 millones de personas en el mundo que tienen apnea del sueño si lo medimos como IAH mayor de 5, índice de apnea hipoapnea mayor de 5, pero más de 400.000 millones de personas en el mundo van a tener más de un IAH mayor de 15 por hora. Es más común en personas de mediana edad. Sabemos que el 50% de los hombres y más o menos 23% de las mujeres lo van a tener. Y esto está, como les digo, basado en el trabajo que les presenté.
Cuando miramos en Sudamérica, entonces es muy similar al comportamiento en el resto del mundo, o sea, tampoco variamos tanto a pesar de que creemos que pues nuestro fenotipo podría ser un poco diferente. Estos datos provienen de un trabajo también muy interesante que es el Himnolaos. El Himnolaos es un trabajo hecho en Suiza, en población sana, con índice de masa corporal levemente elevado, o sea, un poquito de sobrepeso, realmente no tenían obesidad, adultos de edad media, y ahí es donde se observó que estas personas sanas, población general, al hacer tamización encontraron prevalencias del 23% en mujeres y casi 50% en hombres. Es muy importante el impacto de obesidad y de edad, como ya lo venía diciendo, y hay que tener también presente que es el momento en la historia donde más personas adultas mayores existen. Actualmente se viven más en el mundo. Esto está bien, o sea, nuestra expectativa de vida debe mejorar. El problema es que nuestros sistemas de salud no están preparados para responder ante esta exigencia, y pasa lo mismo con el problema de la obesidad, porque cada vez va a ser peor, porque empieza desde mucho más temprano. Y aquí tienen el panorama de ustedes, realmente de todo Sudamérica y el Caribe, y está incluido Panamá. Todos los países hemos aumentado en un porcentaje muy importante sobrepeso y obesidad en la última década. La prevalencia de la enfermedad empeora o cambia dependiendo de la comorbilidad subyacente. Entonces, si tomamos poblaciones con hipertensión arterial, tenemos prevalencias mucho más altas, falla cardíaca, enfermedad cardíaca isquémica o ACV. Varía mucho la prevalencia descrita porque depende de cómo se haya hecho ese diagnóstico, si se hizo solo la predicción diagnóstica por cuestionario, si se utilizó poligrafía o si se utilizó polisomnografía. Pero fíjense que de todas maneras lo que nos dice esta diapositiva es que de una prevalencia global, cuando tenemos poblaciones especiales, esto va a aumentar, el problema es mucho mayor. Las recomendaciones en cuanto a tamización están descritas pues en diferentes guías. En general no se recomienda hacer tamización en población general, pero sí en poblaciones de riesgo. ¿Cuál sería la población de riesgo más importante? Los conductores, porque estamos hablando de una carga muy importante en cuanto a costos para el sistema de salud cuando hablamos de accidentabilidad. Igualmente en los pacientes o en las personas que trabajan en operaciones de alto riesgo, ¿no? Quisiéramos que los pilotos de avión no tuvieran apnea, lógicamente. Este trabajo, y va a ser parte de lo que va a explicar en el resto de la charla, es el documento de consenso internacional. Si ustedes desean lo pueden descargar a través de este código QR. Este documento internacional es un esfuerzo de múltiples sociedades, empezó con la Sociedad Española, ya voy a hablar un poquito de esto, pero lo importante es que sepan que hace una revisión, se hizo a través de esto una revisión de la mejor literatura disponible para hablar de diferentes temas en cuanto a la apnea del sueño, no solamente diagnóstico, tratamiento, sino fíjense que dentro de los apartados que incluye está también el abordaje interdisciplinar, está por ejemplo el proceso anestésico, aspectos médico-legales, otros tipos de tratamientos e incluso cómo formar unidades de sueño de calidad. Esto empezó con el grupo español y y ellos tuvieron o lo más valioso de este consenso es que lograron que muchas de las asociaciones en el país que trabajaban con pacientes con apnea del sueño se unieran a esta iniciativa. Fíjense que incluye la Sociedad Española de Medicina General y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, porque es que estamos lejos de ese concepto que teníamos hace 10 años donde decíamos que la apnea del sueño era de tratamiento de neumología. Eso hoy en día sabemos que no es cierto, y llevamos en el corazón a Panamá porque fue en el Congreso de ALAD de Panamá donde se tomó la decisión desde el grupo español de invitar a la Asociación Latinoamericana a participar, incluyendo también la Sociedad Brasilera y la Portuguesa. El objetivo de este trabajo es proporcionar unas directrices que le permitan a los profesionales tomar las mejores decisiones con respecto a la asistencia de los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Y el objetivo específico más importante es permitirle a las personas que trabajan en atención primaria identificar, darles las herramientas para que puedan identificar a los pacientes con sospecha de apnea obstructiva del sueño y poderlos remitir correctamente al especialista.
La metodología que se utilizó, pues como les mencioné, fue una revisión sistemática de la literatura, más de 27.000 referencias. Esto se hizo con metodólogos de la iniciativa Cochrane y nos ayudaron pues a hacer toda una revisión y al final ponernos en consenso para sacar unos puntos específicos que nos ayuden en este tratamiento. El diagnóstico de la apnea del sueño tiene que ir basado en el concepto de la medicina de precisión. Eso es algo que se incluye en el documento internacional. La medicina de precisión está basada en las necesidades individuales de los pacientes y resulta que esas necesidades no dependen de la enfermedad. Esas necesidades dependen de las características genéticas, de los biomarcadores, de las características fenotípicas y psicosociales del paciente. Es decir, el concepto de medicina centrada en el paciente va de la mano con medicina de precisión. En el documento internacional se establece que las formas más fáciles de predecir si el paciente puede tener o no apnea del sueño es utilizar la escala de Stokes-Bank y la escala de Edinburgh. La escala de Stokes-Bank, la escala de Edinburgh primero es una medida subjetiva de somnolencia, entonces lo que me va a permitir es establecer si el paciente tiene uno de los síntomas más importantes que es la somnolencia. ¿Cuál es el problema con esto? Ustedes se habrán dado cuenta que en la consulta los pacientes refieren cansancio, y ese cansancio es difícil definirlo, fatiga, y esa fatiga ¿qué es? O no me siento bien durante el día, entonces lo que necesitamos es poder dar unas características específicas y eso es lo que hace en la escala de Edinburgh, decirnos exactamente en ciertas condiciones qué probabilidades tiene el paciente de quedarse dormido. Hay otros cuestionarios más elaborados que ya nos predicen la probabilidad de que tenga apnea del sueño, por ejemplo el cuestionario de Berlín. No es tan difícil, pero sí es un poco más largo que el Stokes-Bank, que realmente es mucho más sencillo de tenerlo en la mente y en la consulta poderlo hacer fácilmente. Más de 3 ítems me dice que el paciente tiene una alta probabilidad de tener apnea del sueño. Y fíjense que estas son cosas que vamos preguntando desde que el paciente llega. Ronca, está cansado durante el día, alguien le ha observado que tenga pausas respiratorias, luego le tomamos la presión arterial, luego miramos pues, el índice de masa corporal, la circunferencia del cuello y le sumamos un puntico más si es de sexo masculino y ya con eso tenemos un cuestionario realizado. Pero la historia clínica de la consulta de sueño va más allá de solamente el cuestionario. Es muy importante establecer cuáles son los patrones de sueño del paciente. A qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, cuántas veces se despierta en la noche, cómo se siente en la mañana. Y claramente hay que interrogar también al compañero de cama, porque el paciente nos puede negar todo y al lado está la esposa diciendo, ¿cierto? Siempre pasa eso. O los hijos que llevan a los papás, a los adultos mayores, y uno le pregunta al adulto mayor que si tiene somnolencia en el día y el señor dice que no, pero si es que se duerme donde se sienta, ¿cierto? Eso es muy frecuente. Entonces siempre hay que interrogar al compañero de cama y al cuidador. Y otros síntomas relacionados como el cansancio, que es muy difícil de definir, los episodios de despertar con sensación de ahogo, la cefalea, cosas que los pacientes muchas veces no nos dicen, como la disminución en la atención, la disminución en la concentración, en la memoria, cambios en el deseo sexual o los cambios en el estado de ánimo, esa irritabilidad propia del paciente que está esperando en la sala y ya quiere que uno lo atienda y llega furioso al consultorio. Mire, yo le aseguro que ese paciente no duerme bien. ¿De acuerdo? Entonces siempre en esos casos interroguen cómo están durmiendo sus pacientes. Hoy en día tenemos otras herramientas importantes que es toda la parte del Internet de las cosas, de estos dispositivos que podemos tener, por ejemplo, nuestros teléfonos, nuestros relojes inteligentes, etcétera, que nos permiten también tener ese acceso a la vida diaria del paciente. En la consulta nosotros tenemos al paciente en un momento determinado con un interrogatorio en el cual el sesgo de memoria es muy importante. En cambio, estos dispositivos nos permiten tener al paciente monitoreado durante un tiempo largo y nos dan mucha información. Cuando ya estamos haciendo el examen físico, hay ciertas cosas que tenemos que
siempre revisar son los antecedentes médicos. Ya les hablé de las prevalencias más altas en hipertensión, falla cardíaca, enfermedad cerebrovascular, los medicamentos que toma el paciente, si el paciente toma drogas que puedan hacer supresión o disminución del centro respiratorio, es muy importante, la historia familiar de apnea obstructiva del sueño y al examen físico, las medidas antropométricas y la evaluación orofacial. Luego decidimos qué estudio le vamos a hacer a nuestro paciente, pero antes de eso vamos a aclarar otro punto que deben llevar para casa y es cuál es el diagnóstico, cuál es la definición diagnóstica de la enfermedad. La definición diagnóstica es presencia de un índice de apnea hipopnea mayor o igual a 15 con predominio de apneas obstructivas. Así fue como quedó establecido en el consenso y la otra forma de hacer el diagnóstico sería presencia de un índice más bajo, es decir, un IH mayor de 5 por hora, pero que se acompañe de síntomas como son somnolencia diurna excesiva, sueño no reparador o cansancio que no esté explicado por otra causa. ¿Y cuál otra causa es muy frecuente en nuestro medio? La depresión, la privación de sueño, el estrés laboral, los horarios. Por eso la historia va más allá del stop bank. Tenemos que preguntarle al paciente cómo duerme, porque puede estar cansado porque tiene que entrar a trabajar a las 6 de la mañana y sale a las 8 de la noche y bueno, tiene mucho que hacer. Este es el algoritmo que se estableció para hacer el diagnóstico y el abordaje en el consenso. Entonces, este es un algoritmo de evaluación por especialista, ya les voy a mostrar uno un poquito más sencillo, pero básicamente nos dice que si el paciente tiene una baja probabilidad, es mejor remitirlo a un experto, es decir, puede ser que el paciente tenga muchos síntomas, pero yo lo examino y digo, no, pero no me cuadra que usted pueda tener una apnea del sueño, mejor vaya con el especialista. O tenemos otros pacientes que tienen una alta probabilidad, ¿no? Paciente que se sienta y se está quedando dormido en la consulta, que sabemos que ronca, que es obeso, ese paciente requiere ir a una poligrafía respiratoria. Y si tiene comorbilidades importantes como enfermedad pulmonar, como enfermedad cardíaca, como otro tipo de trastornos que nos puedan estar sesgando de pronto el diagnóstico, pues debemos pensar si tiene que ir a polisomnografía. En nuestro país pues hicimos este algoritmo un poquito más sencillo, más adaptado a nuestro medio, precisamente para la Asociación Colombiana de Medicina Interna, y lo elaboramos pues para que sea más fácil de entender. Un paciente que tiene todos los síntomas que ya hemos mencionado, que tiene al examen físico unas características específicas que lo ponen en riesgo, una alta probabilidad por un stop bank mayor de 3, pues lo que tenemos que definir es si lo mando a poligrafía o a polisomnografía, y lo mando a polisomnografía si tiene comorbilidades. Básicamente es eso. Este es un ejemplo de lo que hacen hoy en día los dispositivos electrónicos. Esto es una maravilla. Este es un paciente, un pantallazo del celular de un paciente que vivió el 20 de febrero, que entró al consultorio, sacó su celular, me lo puso sobre el escritorio y me dijo, doctora, yo tengo apnea del sueño porque tengo desaturación en sueño REM y esto se repite todas las noches. ¡Qué maravilla! O sea, ojalá esa fuera nuestra práctica diaria. Y tiene toda la razón el señor, porque las partes más oscuras en la barra inferior, donde ven la parte azul, es la interpretación que hace el reloj de las fases de sueño y las hace basadas en la frecuencia cardíaca. Entonces interpreta que el sueño REM tiene una frecuencia cardíaca más baja, por eso tiene un colorcito azul más oscuro. Si ustedes se dan cuenta, en los periodos donde está ese color azul más oscuro, las caídas de la saturación fueron mucho mayores. Acá vemos y acá, que son las amarillas. El paciente se hizo el diagnóstico. Este paciente, una poligrafía respiratoria simplemente para poderle decir, tenía toda la razón, señor. El tratamiento tiene que ir de la mano con el abordaje completo del paciente. Ya también pasamos ese periodo en el cual decíamos que la enfermedad se dividía en leve, moderada y grave dependiendo del índice de apnea hipopnea. No, ahora tenemos que tener en cuenta las comorbilidades, la desaturación, los síntomas, la presencia o no de obesidad, y fue así como quedó evaluado en el consenso internacional. Se le da una parte importante de prevalencia obviamente al IAH, pero también al resto de las cosas, el índice de desaturación, que
tanto desatura al paciente. La escala de Epworth, es decir, ese impacto en la vida diaria en cuanto a somnolencia, obviamente el índice de masa corporal, y hay que tener presente siempre las enfermedades cardiovasculares. Insuficiencia cardíaca congestiva, cardiopatía isquémica, evento cerebrovascular y arritmia, especialmente fibrilación auricular, donde los estudios son muy contundentes en cuanto a que si yo le pongo el tratamiento con el CPAP, el control de la arritmia va a ser mejor. Los tratamientos no son excluyentes, hoy en día también sabemos eso. Se pueden unir tratamiento, por ejemplo, con CPAP, de todas formas puede ir a terapia miofuncional, también puede ser candidato a usar un dispositivo oral o a ir a otorrino para que haga una cirugía de vía aérea superior. Y esto de la mano con que hoy en día la medicina tiene que ser predictiva, preventiva, participativa y personalizada. Sin embargo, esto tiene una falla y es que falta la quinta P, que es precisa. ¿Y cómo hago yo una medicina de precisión en apnea del sueño? Esto lo hago teniendo un conocimiento un poquito mayor, y me pueden invitar en la próxima charla a hablarles de los fenotipos, porque dependiendo del fenotipo yo puedo hacer un abordaje preciso del tratamiento que tiene que recibir el paciente para poderle decir, mire, usted no es candidato a CPAP, es candidato a un dispositivo de avance mandibular. Los objetivos del tratamiento van encaminados a resolver los signos y síntomas de la enfermedad. Entonces, devolvámonos a la primera consulta con el paciente. ¿Por qué vino el paciente a consulta? ¿Por ronquido? ¿Por somnolencia? ¿Por cansancio? ¿Por dolor de cabeza? ¿Yo le estoy resolviendo su problema o no? Segundo, restaurar la calidad del sueño, corregir el índice de apnea, mejorar la saturación, reducir el riesgo de complicaciones y disminuir los costos de la enfermedad. No son tratamientos excluyentes, por eso es que si yo quiero lograr todos esos objetivos es probable que necesite un trabajo multidisciplinar. ¿Qué hace el médico de atención primaria en este proceso? Tiene el papel más importante porque es que está en la fase inicial, que es la sospecha clínica, que es quien nos tiene que decir, oiga, señor, yo sospecho que usted tiene una apnea obstructiva del sueño, tiene alta probabilidad, le voy a pedir un examen o lo voy a derivar donde un especialista, pero también, y esa derivación puede hacerla de manera prioritaria en determinados casos, pero también tiene una parte muy importante en el seguimiento, porque para todos los pacientes tiene que haber una educación en medidas higiénico-dietéticas, higiene de sueño, estilos de vida saludable que incluyan también ejercicio, actividad física. Ver cómo está haciendo el cumplimiento de su uso de CPAP, ver si también está indicado adecuadamente, o sea, todos tenemos derecho de revisar. Cada vez que vemos un paciente y decir, este señor sí tendrá apnea, sí necesitará este CPAP, siempre tenemos que estar pensando en eso, como en cualquier otra enfermedad. Y quise mostrarles este trabajo que es actitudes y conocimientos sobre apnea del sueño en médicos de cuidado primario de Latinoamérica. Este trabajo ya es de hace años, del 2013, pero sería bueno repetirlo porque hemos hecho mucha educación en Latinoamérica al respecto. Y fíjense que aunque los médicos, la mayoría se sienten confiados en identificar el paciente con apnea obstructiva, no se sienten tan seguros en el abordaje del tratamiento, ni en el manejo, ni en el seguimiento ya del CPAP. ¿Por qué? Pues porque los hemos relegado un poquito, ¿no? Como a solamente esa fase inicial de envíenme los pacientes. No, pero es que tienen un papel muy importante también en el seguimiento, como ya lo mencioné previamente. ¿Qué hace falta en apnea del sueño? Hacen falta más estudios. La calidad de la evidencia cuando uno mira las recomendaciones no es tan buena, excepto en ciertas cosas. Por ejemplo, como les decía, la parte cardiovascular, arritmias, todo esto ha sido, los estudios son mucho más fuertes y hace falta también desarrollar herramientas que reconozcan en la población síntomas leves o que nos reconozcan esa población sin síntomas, que es uno de los fenotipos más importantes. Yo sé que han tenido en la consulta pacientes que no vienen por su voluntad propia, sino que los trae el compañero o la compañera de cama, porque el ronquido va a ser motivo de divorcio, pero al paciente eso no le interesa porque él no está sintiendo nada. Le está afectando, sí, de pronto su relación de pareja o le afecta la parte familiar, etcétera, pero no porque él se sienta mal. Ese paciente no va a consultar por su propia cuenta y ese paciente conduce vehículo.
y de pronto es piloto de avión. Mayores estudios también se necesitan para evaluar la historia de la enfermedad, es decir, qué pasa si una enfermedad que era leve después se va volviendo moderada o grave, en qué momento una intervención disminuye el riesgo o afecta esa evolución de la enfermedad y la magnitud de ese riesgo-beneficio del tratamiento. Para llevar a casa la multidisciplinariedad no debería ser conocida de esa manera. O sea, hoy en día ese concepto de que vamos a hacer algo multidisciplinar, ojalá lo cambiemos rápidamente por hablar de transdisciplinariedad, o sea, realmente que el centro de la atención sea el paciente, que nosotros, nuestro trabajo como neumólogos, el del otorrino que trabaja en la clínica de sueño, el de la psicóloga, el de la psiquiatra, etcétera, estemos realmente enfocados en resolver el problema del paciente y no cada uno por su lado en resolver lo que me toca a mí. Y ojalá la formación de plataformas asistenciales colaborativas, que sería una buena cosa para ustedes acá, donde puedan tener el control entre todos de todos los pacientes que tienen apnea del sueño. Cordial invitación al Congreso Latinoamericano y cordial invitación también al Congreso Colombiano de Neumología y Cirugía de Tórax. Este es mi grupo. Aquí les presento a las técnicas de sueño que están en la parte superior derecha, al equipo, algunos de los médicos, y hemos incluido ahora un trabajo colaborativo con rehabilitación pulmonar, que son las de la parte inferior derecha. O sea, observen ustedes cómo las técnicas de sueño son las más elegantes y juiciosas y serias, mientras las rehabilitadoras se parecen un poquito más a mí y son un poco más extrovertidas. Pero esto, ¿por qué? Porque la enfermedad no es solamente esa enfermedad del sueño, esto requiere un tratamiento, como ya les dije, transdisciplinar. Entonces hemos optado por hacer también rehabilitación de estos pacientes y el cambio en la calidad de vida es increíble. Muchísimas gracias.